cavidad glenoidea del hueso temporal o cavidad mandibular, también necesitaba conocer esto, el tubérculo articular. Y empezamos con una serie de problemas. ¿Cuáles son los problemas? Puedo encontrar dientes alineados, sonrisas hermosas, pero eso no significa que vaya de la mano con funcionalidad. Parece que no tuviera como sentido, ¿no? Pero a veces se ven esos casos. Ahora, puedo encontrarme con otra eventualidad. Puedo encontrar dientes que de pronto no estén alineados, dientes que estén como montados unos sobre otros, o que por lo menos no sigan ese contorno que deberían tener de contacto entre ellos, sino que se encuentren como ligeramente montaditos entre ellos. Entonces se habla de un apiñamiento. Estéticamente, para algunos, pudiera decirse que el apiñamiento no sea la sonrisa más estética. No voy a decir bonita o menos bonita. Pero dentro del punto de vista funcional, pueda que esté todo perfecto. Tampoco tendría sentido, pero las cosas se dan así. Lo ideal es que si todo está en orden y alineado, todo debe funcionar perfectamente. Y que si de pronto los dientes no tienen el mejor contacto, no debiera haber función. Sin embargo, se dan las cosas al revés. ¿Por qué hago esa salvedad? Porque estamos en una sociedad muy dada a eso, a la apariencia, muy dada a lo estético. Y uno ve a veces bracket, pero todo el mundo. Y no siempre necesitan bracket. Pero le venden a uno la idea, lo que decíamos ayer, el resplandor de la sonrisa, que uno enseguida se sienta como escandilado cuando ve esa sonrisa. Y eso no es tampoco tan cierto. Y los pacientes se encargan uno de decirle y de darle esas lecciones que a mí me dieron. Y con algún paciente le hice lo mismo, lo estaba llevando a la ortodoncia para que sus dientes estuvieran alineados. Él me dijo, como estoy, me siento bien. Yo digo, sí, hay que preguntar al paciente. A veces le vendemos las cosas y a veces nos embarcamos en unas situaciones que ni él lo está pidiendo y uno como que los lleva. Entonces hay que ser muy cautos en eso, lo que decíamos ayer en el quiz. Yo quiero sensitivo, no me pongan motor. Yo necesito algo. Si yo voy a algo, deme lo que yo pido. Si yo voy porque me duele la cabeza, porque después de que me traten eso, ¿por qué me van a decir, ya se purgó, y no tiene cosas, y no quiere tomarse esto? Si yo vengo a eso, ¿cierto? Entonces tenemos que ser muy cautos y muy precisos y muy eficientes, eficaces también en la contención del gasto. ¿Pero en qué sentido? No hay que negar al paciente lo que necesita, sino es que a lo que viene, a eso se atiende. ¿Listo? Entonces este es uno de esos problemas, porque después de que iniciamos esas ortodoncias y que los dientes quedan alineados, el paciente comienza después a tener aquí problemas a nivel de su articulación temporomandibular. Todo lo que ocurre a nivel de dientes se va a representar aquí. Y comienza con chasquidos, comienzan con dolores, que terminan incluso en dolores mucho más severos, irradiados, casi como neuralgias trigeminales, con un componente de posible limitación de apertura. O en su defecto, en el peor de los casos, el paciente que bosteza y al bostezar se queda con la boca abierta y tiene incapacidad de cerrar la boca. Entonces se llama una luxación. Pueda que le suceda eso, de pronto con el bostezar. De pronto algunas eventualidades fuera de lo común, un golpe, que de pronto se caiga, se golpee, está jugando con el niño le da un cabezazo y queda alojado. Traumas que pueden suceder en esa región. Entonces debemos tener la capacidad por lo menos de entender algo de esa fisiopatología, pero también cómo podemos actuar en caso de que nos llegue ese paciente para poder hacerle esa reposición o por lo menos tratar esa luxación mandibular. Pero también que podamos educar para que no lleguemos hasta esos extremos. Entonces todo paciente que al menos dentro del examen deberían por lo menos hacer esa palpación de ATM, pero eso se sale a veces de lo común y rutinario. Pero si nos ponemos a hacer los exámenes o nos tocamos nosotros mismos, encontraremos de que a veces cuando hacemos la apertura, no todas están suavecitas, no todas están silenciosas, sino que empezamos a abrir y tac, tac, algo suena por allá. Si eso sucede, están a tiempo. Rehabilitador oral, con urgencia, antes de que las cosas sigan avanzando. Entonces mirábamos esa integralidad de la articulación, o quiero mirar la integralidad de la articulación. Y hoy comenzamos una historia que terminamos en mayo, y se llama artrología. Todas las artrologías son necesarias porque generalmente todos los problemas que hayan a nivel de cualquier articulación, si son de artrosis, todos los movimientos tendrán algún componente de artrología dentro de sus ligamentos, sus superficies de contacto. Y vuelvo a lo mismo. Hace 14 años estoy convencido de eso. Si yo sé cómo es la forma, sé cómo se trata, sé cómo es su salud, sé cuando se enferma, por qué se enferma. Y cuando la vaya a tratar, sé
por qué la están tratando y sé cómo la voy a aliviar. Y si hay que hacer algún procedimiento sobre ella, sé qué recomendaciones le doy al paciente. Si no, pues entonces no sabemos nada. Entonces a la vuelta, el sobandero de la esquina, allá van todos los pacientes porque ese no sabe qué está haciendo, pero cura. Y nosotros que sí debiéramos saber, no somos capaces de curar. No tiene sentido tampoco. Necesito conocer mi articulación para saber cómo se enferma y cómo la curo. La artrología es importante. Empezamos con esta artrología. Entonces, empezamos con esto. Estábamos ayer en la superficie de contacto y hacemos una reflexión. Teniendo la cavidad glenoidea y teniendo el cóndilo y sabiendo que la musculatura, por fisiología, el músculo temporal lleva hacia arriba y hacia atrás, debo encontrar seguramente una protección de la cavidad glenoidea y protección del cóndilo en esa cavidad que sea superior y posterior. Por eso esa estructura interpuesta, llamada disco articular o menisco, decíamos que tenía un gran grosor, es más acolchonada hacia la región posterior y más delgada hacia anterior. Porque hacia anterior es donde necesita dar el desplazamiento y el acompañamiento cuando ese cóndilo se desplaza. Eso es cierto. Los espacios como cavidad, quedábamos en un espacio que era supra e inframeniscal. Y ese menisco, al igual como lo vamos a realizar acá a nivel de articulación femurorotuliana, impacta. O sea, él es un amortiguador, él recibe esos impactos articulares a que está sometido esa articulación, sean leves, moderados o severos, dependiendo a veces de lo que comemos. Listo, tampoco tiene problema. Entonces, ¿cuándo comienza a haber problemas? Voy a revisar mi articulación. Decíamos ayer, sí, los ligamentos tienen la misma color de la cápsula, por eso uno de los grandes retos en teoría, y creo que incluso en la práctica va a ser a veces diferenciarlos, pero tenemos que hacer ejercicio. Como articulación me dice que debe estar completamente sellada, y ese sello que incluye las dos superficies que entran en contacto, pues abajo voy a envolver el cuello de la mandíbula y arriba voy a envolver todo el contorno de esa cavidad glenoidea del hueso temporal y hago sello de toda la articulación. Pero voy a tener unos ligamentos que van a ser los encargados de permitir movimiento, pero también restringirlo. Deben ser permisivos, laxos, pero también deben poner un tope hasta donde llegue esa fisiología o movimiento fisiológico permisible para que no haya daño. Eso ya lo sabemos. Entonces vamos a hacer el ejercicio. En esta figurita, Fereis me dice que voy a tener esta imagen. Y en esa imagen aquí tengo cápsula, pero me habla de un primer ligamento, un ligamento lateral. Ligamento lateral de la articulación temporomandibular que va desde el cuello hasta arco cigomático. Cuello mandibular, arco cigomático. El otro ligamento sí es más complejo, porque es que aquí tengo cápsula, pero ahí también tengo sobre la cápsula un ligamento que le voy a decir ligamento medial. Entonces, a cada lado de esa articulación voy a encontrar un ligamento lateral y un ligamento medial. Listo. Los más juntos. Ligamentos a distancia. Apófisis estiloides, ángulo de la mandíbula, cara posterior. El ligamento será el ligamento estilomandibular. Estilomandibular. Espina de efenoides y espina de Spix o língula. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, entonces el ligamento que va a ser ligamento espinomaxilar, pero debe ser espinomandibular. ¿Cierto? Se puede decir. También le pueden encontrar con este nombre, el esfenomandibular, esfenomaxilar. El término espino hace referencia a espina, pero no se oye tan bonito y ya también está muy relegado de hace mucho tiempo. Prefiero decirle como la espina del efenoides, le digo ligamento esfenomandibular. La teoría también me dice que le puedo decir esfenomaxilar, pero mejor si estamos en mandíbula, porque es que maxilar es superior e inferior. Y algunos dicen que sí, maxilar es arriba y mandíbula o mandíbula es abajo. Digamos la esfenomandibular. Estamos más centrados y podemos tener un tú a tú con cualquier otro profesional de la salud. Esfenomandibular, desde esa espina del efenoides hasta la espina de Spix. Otros ligamentos, este que ya lo conocemos. Cuando estábamos acá hablando de bucinato, habíamos dicho plato pterigoideo medial, gancho de la pterigoides, hasta la cara interna y media del cuerpo de la mandíbula. Un ligamento que es, no le voy a decir principal porque no voy a catalogar qué función es más o menos importante. Es un ligamento que debe darle solidez estructural al ADN en cuanto a movimiento. El ligamento pterigomandibular, que también le llaman aponeurosis bucinato. Sí, me acuerdo que me habían contado de este ligamento, que
por detrás, por delante, recibía el bucinato y por detrás recibía un músculo faríngeo que era el músculo constrictor superior faríngeo. ¿Listo? Le sirve de sostén al ATM, pero también va a ser fundamental para articulación, no, sitio de inserción de músculos. ¿Estamos? ¿No hay problema? Este que no le encuentro, en lo personal no le encuentro ninguna función, pero está. Desde la espina del efenoides hasta la apófisis térigo-espinosa de Cividini. Dice que es un ligamento térigo-espinoso. Si lo miro, va hueso con hueso. Yo en lo particular pues no le veo, pero se lo cuento que existe. Y empieza el ligamento, que ese sí nos compete a todos. Porque resulta que tengo un ligamento que se inserta aquí, en el menisco articular. Sigan, tienen que hacer, porque no tengo la imagen, pero ya están en la madurez anatómica que no se pueden parar. Tengo un ligamento que se inserta en el menisco articular, en la cara póstero interna del menisco articular. Y si yo estoy en la cara póstero interna del menisco articular y miro hacia arriba, ¿qué veo? A ver si conocen los huesos del cráneo, ¿de acuerdo? Hace una semana habíamos los huesitos del cráneo y cara, ¿sí? ¿Se acuerdan? Ah, bueno. Yo estoy en el menisco articular, en su cara póstero interna, y miro hacia atrás, ¿qué veo? No. No hay ninguna enzima molecular, no hay tampoco ningún enlace iónico, ninguna guanina, citosina, no, ningún ADN. Fisura petrotimpánica o de Glaser, que si yo me meto por ahí voy a caer en oído medio. Entonces, para recordarles a este jovencito, al ligamento de Tini, el ligamento de Tini. No tenemos la imagen, pero está ahí. Ahora, ya voy pensando en que un ligamento, y aquí retomo la idea que habíamos dejado olvidada en hueso, tengo un ligamento que va desde el disco articular, en su cara posterior interna, necesita ir al oído, pero para que pueda entrar al oído lo hace por metiéndose con una fisura petrotimpánica o de Glaser. Y se va a insertar en el martillo, a nivel de oído medio. Bueno, cuando estemos en oído, miraremos que es una apófisis que se llama la apófisis anterior. Ahora, ¿por qué les cuento eso? Yo no voy a ser odontólogo, sí, pero le van a llegar a esos pacientes. ¿Por qué? Por algo. Cuando ya tengo eso claro, cuando ya tengo eso claro, entonces, ¿qué puede suceder en la articulación temporomandibular? ¿Qué de las estructuras a nivel de músculos o articulares puede hacer que mi historia deje de ser fisiológica y comience a ser patológica? ¿Dónde estará la enfermedad de esa articulación temporomandibular? No está en el menisco, está en el menisco. Todo va a pasar porque este jovencito, que debe estar en una posición interpuesta entre las dos superficies, se ha desplazado. Ahora, si yo pienso en un desplazamiento, entonces voy a pensar, se desplaza hacia lateral, se desplaza hacia medial, se puede desplazar hacia posterior o hacia anterior. ¿Cuál es la posibilidad que él tiene para desplazarse? ¿Y por qué? Hacia anterior. ¿Por qué? No. No. Sí, por el movimiento puede que sí, pero hay una persona responsable de que él siempre se desplaza hacia adelante. Músculo pterigoideus externos. Porque el músculo pterigoideus externos me dice que se inserta en el cuello de la mandíbula, pero que se inserta a nivel del menisco articular. O sea que siempre el menisco va a estar tensionado y tendrá siempre un componente anterior de fuerza que lo lleva hacia anterior. Ahí comienza mi problema. Ahora, ¿por qué debo saberlo? Sí, porque es que cuando yo decido que ese menisco articular se vaya hacia adelante, no voy a pensar ya solamente en que algo va a suceder en mi apertura, sino que se está tensionando un ligamento que es el ligamento de Tini y un ligamento que está tensionando el martillo y que mi paciente llegará con problemas auditivos, con tinnitus, con bajas de pronto en la percepción de audición y con dolor. Dolor que entonces para sacármelo, otorrino. Y vean, así, no es por hablar más de ninguno, mi vecino de consultorio es otorrino y lo estimo bastante. Y si tuviera un problema iría donde él.
pero he tenido bastantes pacientes ya crónicos, definitivamente ya tienen que vivir con eso. Ay, no sé por qué se le olvidó poner los deditos aquí y decirle, abra, sonó, el dolor está ahí. Muchos pacientes ya con neuralgias y con dolores, ya también desahuciados de cualquier cantidad de medicamentos, porque no le encuentran el origen del dolor y a alguien se le olvidó simplemente poner el dedito y abrir. Entonces, esos dolores que son de oído, acuérdense, hay una relación muy estrecha entre ATM y oído, y mucha sintomatología craneofacial de dolor inespecífico, que todo el mundo dice, neuralgia trigeminal, y se queda en neuralgia trigeminal, y resulta que nadie pone el dedito y toca. Entonces, por favor, no se les olvide, seamos perspicaces en los diagnósticos. No necesita ser gran científico, muchas veces tener como esa chispa, como esa malicia diagnóstica. Entonces, no se les olvide la relación que hay entre oído con articulación temporomandibular. ¿Listo? Ok, ¿comprendido? Bueno, vamos a lo último, ya no molesto más. ¿Cuál es entonces el problema? Mi problema va a estar en lo siguiente. Cuando tengo aquí a un cóndilo mandibular, cuando empiezan todos estos problemas de alteraciones a nivel dental, todo lo que sucede aquí en dientes se refleja en articulación temporomandibular. Eso es cierto. Entonces, ¿qué va sucediendo? Voy a empezar a tener un desorden muscular. Los músculos van a empezar a contraerse en desorden. Los músculos van a estar contraídos de pronto durante toda la noche y van a traer esa serie de no relajación muscular que trae consigo también dolores irradiados a nivel de cara. Otro ejercicio que es fácil, además del dolor aquí el casquido que pueda haber o dolor en la articulación, es tocar los músculos. Yo puedo tocar músculo temporal, va a estar doloroso. Toco músculo masseter, doloroso. Pterigoideo interno, doloroso. Y si toco la musculatura cervical, pueda que incluso hasta en la región pectoral, en la región del dorso, puede haber dolor en casos tan severos en pacientes, y así, bastantísimos. Dolores inespecíficos, fisioterapia no mejora, y estaba todo aquí. Una alteración de ATM, provocar dolores pectorales y dolores en la región. Claro, es todo un macizo craneofacial, que no es solamente la vista sectorizada de cabeza de cráneo y cara, sino también de cuello y región pectoral. Listo. Entonces mi problema va a estar en esto, en este cóndilo que se encuentra aquí, en músculos que ya perdieron su funcionalidad, músculos que están ya demasiado cansados de estar en estiramiento, de soportar o de tratar de amoldarse a un desorden a nivel articular y a nivel de dientes, y entonces comienza a haber por lógica distensión de los ligamentos. Los ligamentos no son elásticos, yo los ligamentos necesito que permitan, pero que sean capaces de restringir. Entonces no pienso en un ligamento o en un tendón como una estructura que sea elástica, no, tiene que ser fibrosa, pero la constante tensión que hay sobre la zona hará que este ligamento comience a estirarse. Y si no es elástico, después de que se estira va a quedar laxo. Y esa laxitud, yo empiezo también a darle laxitud a esos movimientos articulares. Y eso va de la mano con pérdida y desgaste de la altura de esto que es tubérculo articular. Encuentra uno inclusive ATMs en las cuales el tubérculo articular no está así, sino que es completamente plano. Entonces imagínense que cuando este jovencito comienza a perder altura y yo como un cóndilo, cuando yo abro la boca, cuando hago apertura de la boca, los dos cóndilos entran en contacto, es muy fácil que en algún momento al perderse la fisiología y la altura ósea, este cóndilo se vaya hacia adelante. Literalmente cuando el paciente se luxa, es porque el cóndilo de la mandíbula, no me miren a mí, miren la viaje, cuando el cóndilo mandibular se sitúa por delante del tubérculo articular. Ahora, si mi cóndilo está aquí por delante del tubérculo articular, el paciente trata de cerrar y no puede. ¿Quién evita que yo pueda cerrar además del tubérculo articular? Porque va a haber otra historia muscular ahí que va seguramente que va a ayudarme y me complica en que el paciente pueda reposicionarse él solo, o en su defecto, de que la reposición que yo vaya a hacer manual tenga algún tipo de traba mecánica. ¿Quién es? El músculo temporal. El músculo temporal. Independientemente de dónde esté el cóndilo, él siempre va a tratar de llevar hacia arriba y hacia atrás. Entonces, cuando le lleguen esos casos, además de la sedación que tendrán que hacer al paciente, que lo mirarán después, yo vengo a hablarles de la maniobra. Entonces, si mi cóndilo está aquí y está por delante del tubérculo articular,
ya sé que tengo que vencer, uno, la altura del hueso, que ya tuvo que haberse perdido, más el músculo temporal, ¿qué movimiento hago? Primero, ¿cómo agarro a la mandíbula? Entonces me envuelvo gasa, aquí a nivel de, con guantes, me envuelvo gasa aquí a nivel de los pólices, y lo que voy es a tomar la mandíbula donde yo pueda tener control de ella. Entonces debo tomarlo. Voy a poner mi dedo pólices en la cara triturante de los molares o en los rebordes alveolares si no tiene diente. Y mis dedos, mis otros dedos, deben tomar tanto lo que es el cuerpo, ángulo y rama. ¿Cierto? Entonces hago esta. ¿Cierto? En los dos laditos. Ahí. Cuando ya la tengo aseguradita, el paciente ya está sedado, no se puede hacer con el paciente en todos sus 5 sentidos porque es doloroso. Entonces, con mi mandíbula sostenida, ¿cuál debe ser el movimiento para lograr reposicionar? Tengo que vencer músculos temporales y tengo que vencer tubérculo articular. Entonces, no se le olvide, tengo que hacer un movimiento que sea hacia abajo, hacia atrás y hacia arriba. Eso suena con la sucesiva llamamiento y recordatorio de nuestra línea genealógica, pero no deja de ser simplemente un hijo de eso, no tiene problema. Eso sí, mira. Pero acuérdense que está sedado, entonces no se va a acordar de nada. Esa es la idea. Entonces debo hacer movimiento hacia abajo, hacia atrás. Es más, les pudiera decir algo, con solamente hacerlo hacia abajo y hacia atrás, hay alguien que hace el resto del trabajo. El músculo temporales, el temporales. Entonces, tengan eso en cuenta. Movimiento hacia abajo, hacia atrás, pongámosle un ligero componente hacia arriba y solucionamos esas luxaciones. Pero, ojo, antes de hacer los movimientos de reposición en las luxaciones, tengo que asegurarme que no exista fractura mandíbula. Alguna vez estaba yo en clase aquí, como a las 11 de la mañana, 10 de la mañana, una mañana, y eso suena y suena y suena el teléfono, bueno, era de la clínica. Estaban con un paciente luxado, tratando de reposicionarlo, 1 hora sin reposición, y estaba era fracturado. Entonces, que no les pase tampoco, ¿cierto? Muy bien, irrigación y inervación, pues me da pena ya hablar de eso. Ya lo vimos, ya sabemos cómo es ese contexto. 2 cositas antes de, anatómicamente, y cuando haya fracturas, que también tendrán que tener ese conocimiento, hay algo que sucede cuando yo tengo rama de la mandíbula y cuando tengo un ligamento, que es el ligamento esfenomandibular. Por lo que me muestra la figura, hay un espacio entre la cara interna de la rama de la mandíbula y el ligamento esfenomandibular. Y que ese espacio, esa corredera que está ahí, le pongo un nombre, se llama el ojal retrocondilio de Juvara. Y el ojal retrocondilio de Juvara, la imagen me dice para qué sirve. Es una zona de paso. ¿Quién pasa? Pasan ramas de la maxilar interna, pero también me dice que están pasando ramas nerviosas, específicamente nervio aurículo temporal. Listo, terminamos articulación temporal. Por favor, no se les olvide estos detallitos. ¿Dudas o preguntas? ¿Ninguna? Señor. Lo que pasa es que en las fracturas puedo encontrar desde fisuras hasta fracturas ya in situ. Y las fracturas pues podrán ser conminutas o simplemente con separación. Conminutas es cuando se estallan los huesitos y queda así como un rompecabezas. Pero entonces, ¿qué es lo que observo yo? La manera en que articulan los dientes. Por eso también un ejercicio que les digo, que no podemos mirar dientes en nuestros cadáveres, muchos de ellos no tienen dientes, sí podemos mirar los de nosotros. Aunque yo por lo menos no sé, pero yo no soy capaz de cepillarme los dientes sin mirar. O sea que uno se conoce sus dientes. Pero bueno, de pronto uno está, no vuelve hablando. Pero no van de la mano. Entonces sería bueno uno conocer sus cosas. Si uno conoce lo de uno, puede conocerlo. Eso es cierto también. Entonces la falta de discrepancia para detectar fracturas, además de radiografías y además del componente doloroso, del antecedente del trauma, de lo que me cuenta el paciente. Sí, si un paciente me dice, no, es que yo iba caminando y el pétalo de una flor me tocó. No, yo venía caminando y sentí cuando fue un botellazo que me fui. Enseguida valor, ¿cierto? A ver qué pudo haber sido. Miro la integralidad, abro a ver si hay una armonía. Yo ya sé que hay una armonía en los dientes, una armonía a la altura. Si veo dientes que tengo uno más arriba del otro,
puedo pensar en que hay. Miro los rebordes óseos y los relieves que se dan a ver si hay discordancias, hay como escalones. Y todo eso me hace pensar en fracturas. Pero ustedes tienen una parte de radiología con traumatología que deberán. Pudiéramos hablar una semana de trauma y más. Yo demoré un semestre hablando de trauma craneofacial. Pero es mi especialidad. Otra pregunta, ya que veo la imagen. ¿Qué pasa si se corta el ligamento estilomandibular? Todo, en cuanto al ligamento, es una de las de pronto mayores circunstancias que pueden haber, van a ser desgarro de los ligamentos. Entonces, realmente comienza un episodio de doloroso que incluye de pronto la corrección quirúrgica. Puede haber desgarro del ligamento cuando se rompan algunas fibras, como si se estuviera deshilachando, como cuando se le hace mucha presión en una cuerda, comienzan a romperse los hilos. Puede suceder eso. Lo otro es que se rompen las inserciones. Toca hacer corrección quirúrgica, unirlo quirúrgicamente al periósteo, o que el ligamento se rompa literalmente, toca hacer en corrección quirúrgica de los ligamentos. En la primera eventualidad, cuando se rompe parte de sus fibras, pero queda todavía unido, simplemente es reposo. Y él debe cicatrizar solito, aunque es muy lento. Las otras dos sí es corrección quirúrgica, no hay de otra. Hola. Literalmente, lo que pasa es que el esguince es como una parte intermedia. El esguince es una alteración en una articulación que realmente es traumática, pero con algunos rompimientos de ligamentos. Ahora, las luxaciones pudieran llegar a provocar rompimiento de ligamentos, pero normalmente hay dos eventualidades. Yo aquí estoy normal, no me suena mi ATM, pero de pronto salgo y hago me atracan, y fuera que todo me hacen atraco, me dan una paliza. Puede hacer que de pronto de ese trauma y de los golpes que reciban pueden haber una luxación traumática de la ATM. Seguramente esa luxación puede estar acompañada de luxación y de rompimiento de ligamentos. ¿Por qué? Porque en mí todo estaba en orden. Fue fuerzas externas que lograron un trauma que logró de que se diera tanta fuerza que se logró hacer la alteración de ATM. Esa es una eventualidad que seguro va con rompimiento de ligamentos. La otra eventualidad es el paciente que tiene problemas articulares, que lleva 10 años con chasquido a nivel de ATM, en los cuales los ligamentos han tenido una cronicidad en ser laxos. No, cuando él se luxa, simplemente es que el ligamento permitió la luxación. Sí me hago entender el contexto. Entonces eso, ese esguince va de la mano cuando ya hay alteraciones propias a nivel de ligamentos. Pero generalmente los esguinces y las articulaciones se dan a nivel del esqueleto apendicular y a nivel de ATM hablamos de luxaciones o semiluxaciones o subluxaciones. ¿Dudas o preguntas? Bueno, vamos a olvidar. Bueno, muy bien. Órbita y globo ocular. Bueno, no tengo nada, pero el rebobino primero hay que hacer. Hablar de órbita, y ya hicimos el contexto de órbita, ¿cierto? Decíamos que son dos cavidades que van a ser medianas, están ubicadas en línea media, a los lados de la línea media, simétricamente ubicadas en ese macizo craneofacial. Pero la órbita tiene algo de particular, ya cuando yo la miro ya en un punto de vista crítico y ya queremos hablar propiamente de órbita, que no lo hicimos en huesos del cráneo, la cavidad orbitaria comparte dos posiciones a nivel de macizo craneofacial, porque hace parte o tiene un componente de huesos del cráneo, pero también tiene un componente de huesos de la cara, ¿cierto? Ya eso es entendible, ya eso entra como que más fácilmente. Revisando me dice que son dos cavidades que tienen forma de un cono o de una pirámide, con una base que va a ser anterior y con un vértice que va a ser posterior. Pero ese cono tiene algo de particular, porque el cono puedo tomarlo en que sean paralelos, que tengan una convergencia o que tengan una divergencia. Entonces van a ser, sus bases van a ser divergentes hacia anterior y sus vértices van a ser convergentes hacia anterior. ¿Sí? No tiene problema. Hacia posterior. Divergentes hacia anterior y convergentes hacia posterior. Revisando esta arquitectura y buscando ya los protagonistas, que ahora sí ya los vamos a organizar en los huesos, cómo están articulados y cuáles son sus constituyentes, pero voy a delimitar porque en la órbita, a pesar de que yo le puedo decir apófisis, ya todo el mundo se le olvida las apófisis, entonces hablan de recortar, entonces me dicen ángulo súper externo
o superolateral, uno superomedial, inferomedial e interlateral, para no decir apófisis cigomática del frontal, para no decir apófisis frontal del cigomático, así sucesivamente. Entonces, por eso ya en literatura a veces me habla simplemente de los rebordes con estas superficies superiores, mediales y laterales, o inferiores, mediales y laterales. Es una manera corta de hablar y describir a ese proceso que ya hicimos de apófisis. No problema. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Esta jovencita vamos a buscarle en promedio, porque es que un cono es difícil darle, pues tiene todas las longitudes y tiene todos los diámetros. Entonces sería imposible empezar a hablar diámetros a la entrada, diámetros en su parte intermedia, diámetros en la mitad y diámetros a nivel de su región posterior. No, sería imposible. Pero sí me hablan por lo menos que puedo encontrarles un fondo. El fondo de la cavidad orbitaria está más o menos en promedio entre 4, 4.5 a 5 centímetros, desde su parte anterior hasta su parte posterior, desde su base hasta el vértice. Me hablan también de unas alturas. La altura en promedio va a ser de unos, obviamente, en su parte anterior, porque como es un cono, tendrá diferentes alturas hasta el final. Entonces, lo que hago es hablar de su base y hablar de su vértice. Y si hablo de su base, en promedio, hacia anterior, voy a tener una altura más o menos de 35 milímetros, 3.5 centímetros, y en sentido transversal de 4. Entonces es como achatada, ¿cierto? Y es cuadrangular, no redondeada, como uno pudiera pensar. Y de esto ya también sabemos algo. ¿Qué es lo más fuerte de todo esto? De toda esa arquitectura. ¿Cuál es el huesito que le da como más solidez? Que es como el más duro en toda esta historia de huesos delgados que constituyen a la órbita. El cigomático. El cigomático. ¿Cierto? También lo sabemos. Ahora, el vértice, que es el agujero en promedio, está más o menos entre 5 a 8 milímetros. Y cuando pienso en cavidad orbitaria, quisiera conectarla con otras estructuras. Pregunta, ¿será que mi cavidad orbitaria es aislada o tiene conexiones con otras regiones maxilofaciales? ¿Tienen otras conexiones? ¿Hacia dónde la conecto? Por ejemplo, Yo estoy en mi cavidad orbitaria, ¿me conecto hacia arriba? No hay una conexión hacia arriba, no. Pero si yo miro el hueso, me preocupa de que el hueso es muy delgado. Iniciamos el ejercicio poniendo el video sobre el hueso frontal, ¿cierto? Entonces son cavidades muy delgadas. Por lo menos paredes muy delgadas sería el término. Ahora, si miro hacia, entonces tengo, pero no me comunico hacia arriba, pero sí tengo de pronto vecindad con algo. ¿Comparto alguna pared? Sí, ya, eso se responde en milésimas de segundo, sí, porque es que el techo de mi órbita es el piso de la fosa craneal anterior. ¿Listo? Ahora miro hacia abajo, tengo comunicaciones en piso. Sí tengo comunicaciones en piso. Ahora, ¿por qué? Porque si yo estoy abajo y miro hacia medial, voy a encontrar que yo, como cavidad orbitaria, me comunico con nariz. En nariz miraremos específicamente a qué sitio, pero sí tengo comunicación con otras cavidades. Pero también estoy compartiendo pared, porque si yo soy piso de mi órbita, comparto pared ¿con quién? Con el techo del seno maxilar. Eso ya me lo habían contado y ahí tengo la figura. Esto es cavidad orbitaria, piso de mi órbita, el techo del seno maxilar. Entonces hay relaciones. Ahora, hacia adelante, pues obviamente es la comunicación que hay con el exterior, con todas esas estructuras anexas que vamos a revisar del globo ocular. Llámese párpados, llámese la conjuntiva, pues, toda esa parte que vamos a revisar después. Ahora, si miro hacia atrás, ¿tengo comunicaciones o no? Sí. ¿Con quién me comunico? ¿Con quién? Atrás tengo muchas comunicaciones. Dos me llevan a una parte y una me lleva a otra. Oh, qué rápido se os olvida los huesos del cráneo. Si pienso en fisura orbitaria superior y si pienso en foramen óptico, es una vía, ¿no? Es una corredera, es una avenida que me lleva hacia fosa craneal media. Y si pienso en fisura orbitaria inferior, voy directo a fosa cigomática, ¿cierto? A fosa cigomática. Listo, ya eso significa mucho para mí. Listo, organicemos los huesos. Cuando me hablan de ya tengo las conexiones. Ahora, cuando me hablan de paredes, debo revisar un techo, debo revisar un piso, una pared medial, lateral, perdón, una pared medial, anterior y posterior. Listo. Hagamos las paredes. Techo. El techo de mi cavidad orbital está dado por dos huesos. Uno que va a ser la porción orbitaria del hueso frontal
y otro que va a ser alas menores del efenoides. ¿Listo? Pared lateral. Porción orbitaria del cigomático. Voy a encontrar la porción orbitaria del frontal, porción orbitaria del cigomático, apófisis cigomática del frontal, apófisis frontal del cigomático, la porción orbitaria del cigomático hacia adentro de la cavidad orbitaria, ya no solamente la que me da el relieve externo, sino lo que conforma pared, más la porción vertical de las alas mayores del efenoides. Eso es mi pared lateral. Pared medial va a estar dado por la apófisis frontal del maxilar superior, por hueso lagrimal, la porción orbitaria del etmoides y algo de alas menores del efenoides. Y cuando pienso en piso, porque ahí voy a encontrar ya básicamente el agujero óptico, cuando estoy en piso, entonces tomo el resto. El piso va a estar dado por la apófisis o la porción orbitaria del maxilar superior, porción orbitaria del hueso cigomático malar, por parte de alas mayores del efenoides y por hueso palatino, el vértice del hueso palatino, el vértice de esas porciones verticales del palatino. Son 7 huesos en órbita y los estructuras o los organizo, los artículos de esa manera, sabiendo cada uno que conforma cada pared. Listo, tampoco tiene problema. Un recorte ahí de cráneo. Bueno, entonces, ¿qué necesitamos? La posición. La otra estructura que necesito conocer en una cavidad orbitaria, pero yo no sé, a mí me causó sorpresa. Cuando uno revisa el globo ocular, resulta que el globo ocular no es redondeado, es ligeramente aplanado. ¿Viste? Ahora, el globo ocular y cavidad orbitaria, solamente voy a ocupar el tercio anterior de mi cavidad orbitaria. Los otros 2 tercios de ese cono quedan literalmente dispuestos para que ahí se encuentren otras estructuras. Entonces hablo de los órganos anexos del globo ocular. Ahora, de una vez, cuando yo pienso en las estructuras anexas al globo ocular, ¿en qué me voy centrando? Voy a pensar en los músculos, voy a pensar en nervios que están dentro de la cavidad orbitaria, porque es que por ser como cavidad, la cavidad orbitaria tiene que cumplir con un principio de cavidad, y es que debe albergar estructuras anatómicas y debe protegerlas. Entonces, ¿qué protege mi cavidad orbitaria? Globo ocular. ¿Cuántos? 7. 7 músculos. ¿Qué más encuentro ahí? Los nervios. ¿Quiénes? Lista. Tercer par craneal. ¿Qué más? En orden. Primer par craneal. Primer par craneal. Tercer par craneal. El tercero. El cuarto. El sexto. Listo. Pero también voy a encontrar arterias. Entonces, ramas de la arteria oftálmica. Y el retorno venoso en venas oftálmicas superiores e inferiores. Falta un nervio, que también lo alberga la cavidad orbitaria. Cigomático orbitario. Cigomático orbitario de la segunda división del trigemino. ¿Quién más está ahí? Arteria infraorbitaria. También voy a encontrar todo el paquete vascular nervioso infraorbitario. ¿Cierto? Eso lo encuentro dentro de mi cavidad orbitaria. Y el contexto de protección de esa cavidad a estructuras son ellas que están ahí. Pero vuelvo al globo ocular. Globo ocular como estructura que en promedio 7.5, 8 gramos pesa un globo ocular. Es aplanado, no es redondo como uno de pronto se lo imagina. En promedio, un diámetro de más o menos 25 milímetros en sentido antero-posterior, en sentido transversal 21, 22, 23. En promedio también varía en cuanto a tamaño, pero le puedo dar esas dimensiones. Ahora, si yo miro esta figura, ¿cómo es el corte? Un corte coronal. Y quisiera buscar con respecto a esa figura cuál es la posición del globo ocular dentro de mi cavidad. ¿Está hacia arriba o está superomedial, superlateral, hacia abajo, infromedial, infralateral? ¿Está protruido, está retraído? Bueno, la imagen esta no me sirve para eso, pero esta sí, para hablar si es protruido o retraído. Entonces, ubicación del globo ocular dentro de mi cavidad orbitaria. Por esa imagen digo que está en el centro, en la mitad. No, error. El globo ocular se encuentra posicionado ligeramente hacia arriba y hacia afuera con respecto de mi cavidad orbitaria, superolateral, con respecto a mi cavidad orbitaria. Y pudiera observar esto, glándula lagrimal, estoy viendo los músculos anexos al globo ocular, deberán ser los rectos, los oblicuos y el levator palpebrae superior. Debo encontrar seguramente que todo el resto de mi cavidad, porque es que no, el globo ocular y las estructuras anexas no ocupan todo el espacio, me quedan espacios libres. Y esos espacios libres o vacíos debería entonces, no puedo estar pasivos. Yo cuando hiciera ejercicio los globos oculares
No, ¿cómo hago para que el globo ocular se encuentre cómodo dentro de la cavidad orbitaria? Le pongo un relleno que es relleno de grasa. Por eso en los pacientes, cuando tienen alteraciones de tiroides, llegan a tener exoftalmo. Los globos oculares sobresalen. ¿Por qué? Porque va a haber acúmulo de grasa y además de la grasa corporal, también voy a encontrar grasa en los sitios donde haya grasa, que haya aumento, provoca como esa salida del globo ocular, ese exoftalmo. Entonces pasamos a esta. Cuando los doctores de atrás, si quieren, pueden pasar acá y dar la clase, si quieren hablar. O los que estén hablando independientemente. Señor. Si exoftalmia es con exceso de tejido adiposo. No. Estoy diciendo que una de las probabilidades que puede haber en los procesos de metabolismo, generalmente porque es tiroides la que maneja el metabolismo, es que puede haber un acúmulo de grasa. Y dentro de esas posibilidades puede haber mayor acúmulo de grasa dentro de la cavidad orbital. Y eso simplemente es que todos están en la cavidad orbital y se trae un balance. Se aumenta la cantidad de grasa, puede llegar a impulsar el globo ocular hacia afuera. Es diferente, ¿cierto? Pero hay otros genéticos. Ya hay otras razas, por lo menos, tipo Simpson, en los cuales ya eso está bien, ¿cierto? Entonces, miremos ese contexto. ¿Qué debo buscar entonces de armonía en las estructuras periféricas óseas y el globo ocular? Trazo una línea imaginaria. La canción me lo dice. La línea imaginaria que voy a trazar va a ser esto. Voy a encontrar entonces el reborde supraorbitario, reborde infraorbitario y trazo la línea imaginaria. ¿Cuántas eventualidades puedo encontrar de esa línea imaginaria versus cavidad orbitaria y globo ocular? 3. Una, en la cual, voy a decir, después lo hablamos, voy a hablar de una estructura que es la parte más anterior del globo ocular, que es transparente, que se llama la córnea. Yo sé que la hemos escuchado. Entonces puedo encontrar que en esa línea imaginaria, la córnea bese esa línea imaginaria. Se encuentra ahí simplemente besando. Esa es una eventualidad. Digámosle que es lo más común, para no decir anormal o normal, porque no se trata de normalidades o anormalidades. ¿Cuál es la otra eventualidad que puedo encontrar? Que la córnea se encuentre ligeramente por detrás de esa línea imaginaria. Al estar ligeramente hacia atrás, entonces hablo de una endoftalmia. O puedo encontrar que la córnea se encuentre sobrepasando esa línea. Se encuentra por delante, entonces digo de una exoftalmia. Unas son por condiciones genéticas y otras pueden ser creadas por las circunstancias que habíamos hablado. Una de tantas. Lo van a ver después. Traumas también. El trauma puede provocar descenso, puede provocar intrusión del globo ocular o también extrusión del globo ocular. Sí, pero ya otro contexto de la parte de trauma. Trauma es un punto y aparte en todo esto. ¿Comprendido? Ahora, lo otro que voy a hacer, pero realmente no tiene mayor, excepto en la parte quirúrgica y otras cosas que tendrán ustedes que revisar, es dividir el globo ocular como lo hacían con el hemisferio, con el globo terráqueo. ¿Se acuerdan? Biografía de primaria. Entonces me dicen que tengo un polo anterior y un polo posterior. Me dicen que voy a trazar líneas que vayan de polo a polo y le voy a decir los meridianos. Trazo una línea en el centro que va para Ecuador y entre esas líneas voy a encontrar los hemisferios. ¿Listo? ¿Qué necesito conocer de un globo ocular? Sus partes. Hagamos el ejercicio. Moore me muestra, Moore sí muestra bonito la capa intermedia. Ya lo habíamos hablado cuando estábamos en la arteria estálmica. Recordemos los conceptos. Listo. Cuando yo tengo esto, divino un globo ocular y hago un corte, y créanme, podemos hacer, no sé si ustedes han hecho disección de globo ocular, creo que les hacían unas disecciones de eso. A mí me parece una de las cosas más frustrantes en disección de globo ocular. Allá tengo los globos oculares. Creo que se entiende mejor en una atlas, que de pronto cortándolos, pero si quieren cortarlos. Entonces, revisando globo ocular y contextualizando esta figura, voy a buscar las diferentes capas que voy a encontrar en el globo ocular. La capa externa, no la más externa, voy a buscar una capa externa. Y una capa externa que yo necesito es esto. Me dice que es una capa fibrosa que envuelve 5/6 del globo ocular. Capa fibrosa que debe ser resistente, porque lo fibroso es resistente. Debe ser poco laxa y debe impedir que la luz penetre. Y toda esa capa de 5/6 posteriores, le voy a decir que es la esclerótica. Pero también me dice que el sexto anterior de la esclerótica, lo que nos faltaba, ¿no? Bueno,
Dejémoslo ahí porque no le puedo hacer nada a alguien que de pronto. Todos, a ver. Era un chiste. Bueno, el sexto anterior, cuando yo tengo esclerótica, me dice que el sexto anterior cambia. ¿Qué cambia? Sí, voy a ser fibroso porque debo ser resistente, pero ya mi característica es que me adelgazo y voy a ser transparente, porque el único punto de paso de la luz debe ser esa estructura convexa hacia anterior, cóncava hacia posterior, que se transforma y se va a llamar la córnea. Entonces sigue teniendo algunas características fibrosas, voy a adelgazarme, debo ser resistente, pero como debo permitir paso de la luz, me vuelvo transparente. En eso sirve mi transformación anterior. Entonces voy a revisar esto. Ahora, teniendo esclerótica claro, puedo revisar también algo. La manera en que la esclerótica se articula con la córnea. Ah, sí, entonces voy pensando como en esto. Ahí. Pero resulta que esa no es la mejor manera para describirlo. Yo quisiera eso describirlo en forma de, porque así es, en forma de bisel. Ahí no lo veo biselado. Creo que todos estamos de acuerdo en que la estructura ahí no se ve biselada, pero la unión entre ellas es biselada. Y le pongo nombre. Y a esa unión entre córnea con esclerótica le voy a decir el limbo corneal. Problema con el limbo corneal, que los abuelitos se pigmentan, entonces se forma el arco senil, una lineecita circular que da toda la periferia. Estaría entonces aquí, estaría en toda la periferia, y también se le llama el gerontoxón o arco senil, una línea marroncita que se le forma a los abuelitos. Entonces ya saben que tienen ahí. No, tienen para practicar en vacaciones. Ahora, ¿qué es lo más externo del globo ocular? Cuando hablo de lo más externo, quiero entonces pensar en algo que se encuentre cubriendo a la esclerótica. Y ese algo que cubre la esclerótica se llama la cápsula de Tenon. La cápsula de Tenon. Nether no me la pinta de pronto como quisiera, pero bueno, por lo menos él se toma el trabajo de algo. Aquí tengo esclerótica, aquí está cápsula de Tenon, y me está mostrando como una interfase entre las dos. Esa interfase le voy a decir el espacio epiescleral o epiesclerótico, supraescleral o supraesclerótico. Y aunque no lo voy a entender ahorita, voy a contarles algo. Por ese espacio manejo linfa. Ahorita hablamos de eso más adelantico. Pero por lo pronto, sé que hay un líquido que no es ajeno a lo que he escuchado, que es linfa, que debe transitar por el globo ocular. No estoy diciendo que el globo ocular tiene vasos linfáticos, ni que hay ganglios linfáticos, que tiene un líquido que se comporta como linfa. Ahorita miramos. ¿Listo? No problema. Ahora, segunda capa. Ahorita avanzamos en cada una de las capas, para dar un contexto a lo que quiero contarles. La segunda capa me dice que es la capa vascular, también conocido como la úvea. Esa capa vascular, donde voy a encontrar entonces vasos sanguíneos, arterias y venas. Si reviso, ahí sí me devuelvo, porque es más bonita la imagen del muro. Pues me muestra cómo esa capa intermedia, esa capa media, llamada la coroides, es una capa que es vascular, ¿cierto? Vasos sanguíneos. Pero hablar de coroides implica tener tres conceptos. ¿Por qué? Porque es que en esta vista lo que yo puedo ver es que mi coroides sigue bordeando, sigue siendo una estructura que va por el borde o es posterior con respecto al globo ocular. Se va hacia anterior, pero la coroides llega a un punto donde se dilata. Y ya conocemos cómo se llama esa dilatación. Esta dilatación era el cuerpo ciliar. Y del cuerpo ciliar también se origina otra proyección anterior que va a transformarse en esto que se llama el iris. Entonces, tres cosas de la coroides. Ahorita hablamos cada una de ellas. Y sigo avanzando y profundizo y voy a hablar entonces de esta jovencita que está aquí. La capa nerviosa. Y la tercera capa que deberemos revisar va a ser la capa nerviosa del globo ocular, que es conocida como la retina. Y cuando hablamos de retina, también debo tener tres conceptos de retina. ¿Por qué? Porque estoy viendo la retina como capa nerviosa en su parte posterior. Pero ¿qué sucede cuando la retina se va hacia anterior? ¿Se va hacia anterior o solamente se queda en posterior? No sé. ¿Qué hace? ¿Se queda solamente en posterior o se va hacia anterior? Se va hacia anterior. Entonces, lo que sucede es un adelgazamiento de esa capa nerviosa
Y ese adelgazamiento o mi capa nerviosa ya adelgazada sigue ahora para estar en contacto con el cuerpo ciliar. Entonces la porción ciliar de la retina. Y sigue avanzando y se va hacia adelante y también se encuentra en relación con el iris. Entonces me dirán la porción iridiana de la retina. ¿Listo? Entonces empecemos la historia. Esta historia comienza así. ¿Está claro ese contexto muy general? ¿Sí? No problema, ¿cierto? Eso es muy sencillo. Después de un trigémino, esto no es nada. Entonces, ¿qué hacemos con mi capa externa? Con esa capa externa, no la más externa, que es esclerótica, ya la describimos, ya sabemos que tiene los 5 sextos posteriores, el sexto anterior. Una porción biselada con un ángulo que le digo el ángulo limbo corneal o el limbo írido corneal. Listo. Bueno, pero además quisiera ponerle más propiedades, porque esta jovencita me dicen que debo revisarle, su parte más externa. Entonces, listo, la parte más externa, fibrosa, de la esclerótica, está recubierta por algo que se llama la cápsula de Tenon, y tengo el espacio que es el espacio epiescleral. Listo. ¿Qué más debo revisar de esa región? El color, porque si son bebés, generalmente puede ser ligeramente azulosa. En mí ya va tomándose un poquito como blanco anacarada. No, todavía no. Y por ahí, unos añitos, unos 5 añitos, ya la voy a tener ligeramente amarillenta, ligeramente. Ahora que le llegue la esclerótica, no, dijeron que eso era normal, no, la hepatitis, ¿cierto? Sí, uno de los signos y síntomas es ese cambio, esas pigmentaciones, esa bilirrubina es el cambio en la esclerótica. Entonces, las 3 colores desde el bebé hasta la persona mayor, y ya cuando hablamos ya no le decimos viejito, ya yo soy adulto mayor. Suena como más bonito, ¿cierto? Bien. No, de otra manera. Eso es referencia de esa capa externa y sus 3 colores. Ahora, si la miro internamente, voy a encontrar entonces, como esta capa no debe permitir la entrada de luz, creo que el recubrimiento interno que debe tener, debe decir, como eso es un cuarto oscuro, lo que pasa es que las cámaras fotográficas ya no manejan ese contexto, pero hace unos años que no había celulares y todo era, con las cámaras se manejaba el contexto de que la cámara fotográfica adentro era una cámara oscura, para que se pudiera dar esa luz que incidiera sobre el rollo fotográfico. Ustedes ni lo vieron, no lo conocieron, y así se formaba la fotografía. Tocaba llevarla, que la revelaran y entregaban los álbumes que están en la casa. Pero vuelvo al contexto. Si esto quiero que sea una cámara oscura y que solamente la luz entre por aquí, ¿cómo será el recubrimiento interno de la esclerótica? ¿De qué color será? Debe ser negro. Y ese recubrimiento oscuro negro tiene un nombre, se llama la lámina fusca. La lámina fusca básicamente es una capa pigmentaria. Y cuando hablo de pigmento, pienso entonces en lo que hace que yo tenga también ese pigmento. Y va a ser la melanina. Básicamente melanina. Por eso las alteraciones de los pacientes con las alteraciones de la producción de melanina en algunos pacientes, que son los albinos, el pelo es blanco, la cara es como rojiza, y ellos tienen un problema. La luz les molesta. Sí, porque no tienen capa pigmentaria. Es básicamente eso. Entonces la capa pigmentaria, la cara interna de esa esclerótica, va a ser lámina fusca, va a ser capa pigmentaria y va a ser básicamente melanina. Y es lo que evita que esa luz entre. Listo. Muy bien. El otro problema, ya realizo una superficie externa y una superficie interna. Superficie externa, convexa, con los colores. ¿Qué mantiene la superficie externa que necesito saber? Además del color, además de que está recubierta por la cápsula de Tenon, además de ese espacio donde manejo linfa. ¿Qué más debo referenciar de esa superficie externa? La inserción de los músculos. Entonces necesito que va a ser la zona, la región donde voy a encontrar inserción de los 6 músculos que mueven mi globo ocular. ¿Listo? No quiero más de la capa externa. Capa interna, lo que dijimos, la transición que hay entre esclerótica y coroides. Pero ya que estamos ahí, podemos también revisar el espacio. Lo que estoy viendo que entre coroides y esclerótica hay otro espacio. Entonces va a ser el espacio supracoroideo. Espacio supracoroideo. Es más una zona de transición entre ellos. Listo. ¿Qué más encuentro? Voy a encontrar un orificio anterior y encuentro orificios posteriores. Si pienso en el orificio anterior de la esclerótica, debe ser para servir de cambio o servir de punto
de transición entre lo que es entre lo que es esclerótica y lo que es córnea. Y si pienso en el orificio posterior, ¿para qué será? A mí me dicen que la lectura de ayer decía, la cara posterior de la esclerótica se conoce como la lámina cribosa de la esclerótica. Es más, algunos textos ni siquiera me dicen posterior, me dicen que la lámina cribosa de la esclerótica. Y esa parte cribosa de la esclerótica, como región posterior, si es cribosa es porque está llena de huecos. Y si está llena de forámenes y huequitos, porque ahí pasa alguien. ¿Quién pasará por ahí? Ah, bueno, yo tengo un origen real del nervio óptico. En el nervio óptico ustedes no van a ver orígenes aparentes. El origen real del nervio óptico va a ser en la capa nerviosa, que es retina. Y hacia la parte posterior las fibras se organizan y del globo ocular sale el segundo par craneal, que es el último. Listo. Bueno, uno, eso. ¿Quién más? Arteria y vena central de la retina. ¿Quién más? ¿Cuáles? Nervios, arterias ciliares cortas, arterias ciliares posteriores, cortas y largas. Le falta. Nervios ciliares cortos, eferentes, en la acción del ganglio ciliar. ¿Qué más? Démosle razones para ser criboso, la quiera lleno de huecos. Bueno, ¿para qué ocupo esos huecos? Me falta uno. Sí. Lleva sensitivo y lleva simpático. Los nervios, ya cogimos los vasos, entonces me faltaba el nervio ciliar, que va a ser todo el protagonista de esta historia sensitiva, autónoma, que necesito para el globo ocular. ¿Listo? Ok. Listo. No problema. No, ustedes están mejor dicho. Cortantes. Bueno, siendo así, y que ya tuve la historia, entonces si yo quiero buscarle irrigación a esta capa, a esta esclerótica, o quiero buscarle la inervación, tengo las estructuras para eso. ¿Cuáles son? Pregunta abierta. Diga una sola. Dígale la inervación de la esclerótica. Los músculos. No. Esclerótica. ¿Quién la perforó? Eso, los nervios ciliares cortos, los nervios ciliares largos de un naso ciliar, primera división del trigémino, y nervios ciliares cortos, eferentes. Me entregan sensitivo, pero también me pueden entregar, si lo necesito, que ya lo miraremos y lo utilizarán en el otro semestre, el estímulo autónomo. Hasta ahora, esclerótica. Bueno, pregunta, arterias. ¿Será que si no está la imagen no somos capaces de tomarlo? Arterias ciliares posteriores cortas y largas deben ser las responsables de esa irrigación de la esclerótica. Pero algo sucede con el sexto anterior. ¿Qué necesito con mi sexto anterior? ¿Qué tiene de diferente el sexto anterior, conocido como corto? No tiene nervios, pero no tiene vasos sanguíneos. Entonces, ¿cómo hago si no tengo vasos sanguíneos? Bueno, punto y aparte. Voy a revisar en el globo ocular. El contenido del globo ocular me dice que son unos medios refringentes. Medio refringente no es para refrigeración, porque una vez me contestaron en un quiz. Diga cuáles son los medios refringentes y para qué sirven. No, los medios refringentes era para refrigerar el globo. No, yo no refrigero el globo ocular. Los medios refringentes es estructuras líquidas que encuentro en el globo ocular, líquidos espesos o fluidos que van a hacer un cambio sobre la luz. Eso es el término de refringencia. Entonces, punto y aparte, contexto general. Esto que tengo aquí, esclerótica. Acá tengo córnea, coroides, cuerpo ciliar, iris. Y por detrás estoy viendo una estructura transparente, parece como un M&M de chocolate, o sea que es biconvexo, que le voy a decir el cristalino, Y por detrás de ese cristalino estoy viendo un espacio que le voy a decir la cámara vítrea, en vez de vaca, cámara vítrea. Entonces voy a hacer un ejercicio. ¿Cuál es el ejercicio? Para que me entiendan todo lo que voy a empezar a hablar de aquí. Dos vistas, tres vistas diferentes. Eso que tengo aquí, quiero verlo más en detalle. Eso.
porque ahí no me muestra todo lo que es. Ah, entonces pongo esto. Ah, sí, ya voy viendo aquí esto. Pero esta se ve como un poquito fea. Quiero algo más preciso. ¿Listo? Ah, sí, cuerpo ciliar. Vamos a hablar ahorita de los musculitos, pero del cuerpo ciliar, esto es iris, esto es cuerpo ciliar, y ahora estoy viendo esto. Una sobresaliente que le voy a decir los procesos ciliares. ¿Qué ejercicio voy a hacer en el globo ocular? Necesito cámaras en el globo ocular. La literatura me dice lo siguiente: tiene una cámara anterior y tiene una cámara posterior. Cámara anterior del globo ocular es el espacio que se encuentra entre la córnea y el iris. Entre la córnea e el iris. Cámara anterior. Cámara posterior es el espacio que está entre el iris y los procesos ciliares y el cristalino. Ahora, ¿para qué serán esos? Ah, y el otro espacio de una vez. Por detrás del cristalino encuentro otro espacio que le voy a decir la cámara vítrea. Ya lo sé, eso me lo contaron. Opinión del domingo. Cámara anterior, humor acuoso. En el globo ocular tengo un líquido que se llama humor acuoso. Y que tengo otro líquido más espeso que se llama el humor vítreo. Ah, pues vítreo con vítreo. Si tengo cámara vítrea, ese líquido como gelatinoso que tengo ahí, debe estar en la cámara vítrea, el humor vítreo. O sea que el humor acuoso debe estar en la cámara anterior. Ah, o sea que todo esto que está aquí en la cámara anterior e incluso en la cámara posterior, esos espacios no están vacíos, sino que tengo un líquido que se llama el humor acuoso. Ahora, ¿por qué tengo que hablar de eso? Porque es que si a mí me dicen que la córnea no tiene vasos sanguíneos, ¿cómo se alimenta? ¿Cómo se mantiene con vida? Ah, los nutrientes que le llegan a la córnea van a llegar o se los entrega el humor acuoso. El humor acuoso. Pero esto hay algo que sí tiene la córnea, que va a ser ricamente hidratado. Entonces necesito los nervios de la córnea. Por favor. Y la irrigación, ¿cómo se llama? La irrigación no, porque no tiene vasos sanguíneos. Los nervios de la córnea. Dependerán de quién. Los nervios ciliares cortos eferentes y los nervios ciliares largos. Listo, no tiene problema. ¿Comprendido? ¿Vamos bien, cierto? Sí. No hay problema. Señor. Tiene sensitiva y tiene vegetativa. Necesita solamente la sensibilidad. Eso lo van a ver los otro semestre en física. No me voy a meter mucho en física. Nervios susceptibilidades. Bueno, muy bien. Tengo un segundo problema. ¿Cuál es el segundo problema que voy a encontrar aquí? Me hablan de esto. Córnea y tengo esclerótica. Y me dice que en la zona de transición de ese limbo iridocorneal a 1 milímetro respecto al limbo iridocorneal, voy a encontrar lo que me muestra en la figura. La figura me muestra un huequito. Si cambio las figuras y busquemos las otras figuras sucesivas, a ver qué me orientan. Ah, y vuelve a aparecer ese conducto. Se llama el conducto de Schlemm. El conducto de Schlemm lo voy a referenciar en nombres que lo pueden encontrar. También le dicen seno venoso del esclerótico. Ahora, ¿cuál es el contexto que traigo con este jovencito? Fácil. ¿Se acuerdan de esto, cierto? Esos son los procesos ciliares. Entonces, la historia que les cuento es que si tengo el humor acuoso es más dinámico que el humor vítreo. ¿En qué es el contexto dinámico? En qué se produce y se reabsorbe. Porque él es el que entrega más nutrientes. Así como el líquido cefalorraquídeo. Después de que yo entrego mis nutrientes, básicamente empiezo a hacer es un desecho. Entonces, debo encontrar en medio de... Sí, pero de equilibrio entre lo que se produce y lo que se reabsorbe. Entonces, ¿dónde se produce el humor acuoso? Ah, el humor acuoso lo producen los procesos ciliares. Ahora, después de que yo como humor acuoso me produzco en los procesos ciliares, voy a inundar y lleno una cámara. ¿Cuál? La cámara posterior.
La cámara posterior, ¿cierto? Sí, está la Yo cámara. estoy aquí en los procesos auxiliares, me produzco, lleno la cámara posterior. Después, a mí me contaron que este iris tiene aquí un espacio, un huequito que se llama la pupila. A través de la pupila, el humor acuoso pasa de la cámara posterior hacia la cámara anterior. Pero cuando estoy en cámara anterior, les voy a contar otra historia de una vez. Resulta que este jovencito que está aquí, que es el cristalino, no tiene ni vasos sanguíneos ni nervios. Entonces, ¿cómo se mantiene con vida? Por unos ligamentos suspensores. No, eso le da es sostén. ¿Cómo se mantiene vivo? El humor acuoso. El humor acuoso. El humor acuoso debe ser el responsable de mantenerlo, no solamente ahí como flotando, sino que además le va a dar nutrición. ¿Listo? Después de que él hace eso, pasa el humor acuoso de la cámara posterior hacia la cámara anterior. Cuando está en cámara anterior se encarga no solamente de inundar esas estructuras, no solamente de mantenerlas humedecidas, para la córnea, darle nutrición, pero para las demás, o la demás función que le voy a poner, es ser un líquido que tiene que ser atravesado por la luz. Entonces hace la refringencia, que van a ver otro semestre en fisiología de la visión. ¿Listo? Pero ¿qué sucede cuando ya con humor acuoso, después de hacer todas esas funciones, ya no tengo nada que entregar? Necesito drenarlo. ¿Por dónde lo dreno? Para eso es el conducto de Schlemm. El conducto de Schlemm es un conducto como un seno venoso de la esclerótica, que si yo soy humor acuoso, llego por el conducto de Schlemm y él me lleva ¿hacia dónde? Hacia el espacio supraescleral. Hacia el espacio epiescleral o el espacio supraescleral. O sea, ese espacio que está entre la esclerótica y la cápsula de Tenz. ¿Dónde se va eso? Se va a linfa, ¿A dónde se va la linfa, mis queridos doctores, en este ejercicio que hemos hecho? Sí, hacia un vaso que se conecta con ganglios. ¿Y para dónde se va eso? Recuerden cerebro. ¿A dónde se iba el líquido cefalorraquídeo? A lo venoso. La linfa termina en lo venoso. O sea que toda esta sangre al final la conectaremos con unos vasitos venosos que terminarán seguramente siendo vena oftálmica superior, vena oftálmica inferior. Pero falta una zona de transición para esa historia. Ya casi. Problemas. El problema que encuentro entonces aquí es ¿qué pasa si ese conducto no funciona? ¿Qué puedo encontrar con el conducto de Schlemm? Uno, que se vuelva perezoso. Y dos, que se tape. De momento de taparse o que se vuelva perezoso, ¿cuáles son las eventualidades que van a suceder? Primero, eso tiene un nombre. ¿Cómo se llama? Patología. Tienen que saberlo. Note. Glaucoma. Glaucoma. Pero a mí me dicen que los glaucomas son cerrados o abiertos. ¿Cuándo tengo un glaucoma cerrado? El glaucoma cerrado es cuando el conducto de Schlemm cerrado completamente y no deja pasar ninguna cosa. ¿Cuándo tengo un glaucoma abierto? Cuando el conducto de Schlemm es perezoso, entonces se produce el humor acuoso, pero el drenaje va a ser muy lento. En cualquiera de las dos eventualidades, ¿qué le va a pasar al globo ocular? Va a ser mucho más la producción de humor acuoso que su reabsorción. Y eso hace un aumento de la presión intraocular. Y cuando yo hago un aumento de la presión intraocular, básicamente tengo un aplastamiento. Ahora, ¿quién aplasto? ¿Quién sufre? Va a sufrir seguramente ese espacio epiesclerótico, pero básicamente es la capa vascular. Hay compresiones de vasos sanguíneos, por eso los glaucomas siempre terminan en pérdida de visión. Son enfermedades degenerativas crónicas. Pregunta. ¿La qué? Un grito que no escucho. Sí, claro, pero acuérdate que si de pronto hay algún elemento extraño que pueda llegar a taponarlo, no habría predilección entre mayor o menor. ¿Cuándo es más predilección en mayores? Obviamente lo mayor porque hay enfermedades degenerativas crónicas. La vejez nos afecta a todos en diferentes maneras. Pero lo perezoso tiende a ser más en mayores. Aunque los dos glaucomas se pueden presentar, pero generalmente tiende a ser más en mayores. Acuérdense, hay enfermedades propias de la vejez, enfermedades propias de niños.
pero también se cruzan. Hay niños que le dan enfermedades de adultos y adultos que le dan enfermedades de niños. Generalmente son más fuertes, ¿cierto? Sí. ¿Cómo? Generalmente es quirúrgico, puede llegar a ser quirúrgico, pero también hay unas goticas que son astringentes que provocan también que haya efectos vasodilatadores que pueden llegar de pronto a favorecer que haya mayor fluido de ese humor acuoso y favorecer la circulación. ¿Queda claro ese contexto? ¿Queda claro ese concepto? ¿Sí? Muy bien. No quiero más problemas aquí. ¿Listo? Diámetro, también me hablan. Sí, 1 milímetro, eso es delgadísimo. Pero voy a encontrar en el centro 0.8 milímetros y 1 milímetro hacia la periferia de todo esto que es córnea, de la córnea. Listo. No más. Segunda. Listo. Segunda capa, la capa media. Problemas. Cuando yo hablo de capa media, incluso cuando me hablan de la capa nerviosa, los libros tienden a darme un punto anatómico y me lo sueltan, pero no me dicen qué es. Y ese punto se llama la hora serrata. Hora serrata. Entonces hagamos este contexto. Cuando yo soy coroides, y vuelvo a mi historia, cuando soy coroides como capa vascular y me voy hacia anterior, llega un punto donde la coroides se aumenta y deja de ser coroides propiamente dicha para transformarse en cuerpo ciliar. El punto anatómico donde se da eso se conoce con el nombre de hora serrata. Busco funcionalidades a eso. Segunda funcionalidad de la hora serrata. Yo soy capa nerviosa, soy retina. Yo soy retina propiamente dicha o retina posterior hasta cuando llego a la hora serrata. De ahí mi capa nerviosa se adelgaza y simplemente queda un pequeño vestigio de ella tapizando la cara interna del cuerpo ciliar para hacer la porción ciliar de la retina y tapizar la cara interna del iris, siendo la porción iridiana de la retina. Tercera funcionalidad. Yo tengo vasos ciliares posteriores y son de dos tipos, porque ya los vimos. Los vasos no es la mejor imagen, pero realmente no hay una imagen más bonita. Busquemos una. No, Moore tampoco. Busquemos Netter, aunque no me gusta la de Netter. Eso. Yo tengo un problema con esto. ¿Cuál es el problema? De la oftálmica nacen vasos ciliares cortos y largos. Cuando pienso en los vasos ciliares cortos solamente su territorio de irrigación llega hasta la hora serrata. Los vasos ciliares largos sí llegan hasta la parte anterior del iris y vamos a ver un círculos arteriales que se forman, que son los círculos arteriales mayores y menores del iris. Entonces tengo ese concepto en la irrigación del globo ocular. Los vasos ciliares tienen dos territorios, los cortos hasta la hora serrata y los largos sí hacen toda la irrigación del globo ocular. Claro ese concepto, ya sepa que es la hora serrata. Bueno, capa media. Bueno, la capa media es la capa vascular. Listo. De la capa vascular voy a concentrarme básicamente, porque esto va envolviendo esta región posterior, es básicamente para tener vasos sanguíneos, llámense arterias o venas, pero voy pensando en el cambio, en esa parte intermedia o en esa parte media, hora serrata hacia adelante, donde esta jovencita cambia. ¿Por qué? Porque es que me dice que, miren, la coroides es principalmente vasos sanguíneos. Pero cuando llego a cuerpo ciliar y a iris, la historia cambia. Díganme ustedes qué tengo en el cuerpo ciliar y qué tengo en el iris. Además de los vasos sanguíneos, ¿qué cambia en mi historia? Empiezo a encontrar musculatura. Exacto. Entonces, hacia atrás, coroides es exclusivamente vasos sanguíneos. Pero cuerpo ciliar e iris, además de ser vasos sanguíneos, voy a encontrar músculos. Completemos la idea, porque eso es muy feo quedar a mitad de camino en un cuerpo ciliar. Esto es lo peor que puede haber. Entonces, cuando reviso un cuerpo ciliar, ya con vasos sanguíneos y músculos, voy a decir que el cuerpo ciliar tiene dos porciones. Una porción que va a ser anterior y una porción que va a ser posterior. La porción anterior va a ser la proyección o prolongación que
que se va más hacia anterior y que conforma iris, y una porción posterior que está representada en procesos ciliares. También ojo, que esta figura no se les olvide que estoy hablando de una tridimensionalidad que es redonda. Solamente estoy viendo un pedazo, pero esto es redondeado. Entonces, por ser redondeado, 60 o 80 procesos ciliares, así, forman una corona. Por eso también se le llama la corona ciliar. Es el conjunto de procesos ciliares, de esos 60 a 80 regiones que encuentro como procesos ciliares. ¿Qué encuentro entre ellos? Espacios. Entonces le digo que esos espacios, si tengo los procesos ciliares a los espacios, ¿cómo le llamaré a esos espacios? No. Es para ver si le llego. No. Nada. Los valles ciliares. Los valles. Entonces tengo procesos ciliares y entre los procesos ciliares tengo los valles ciliares. Ya tenemos un contexto para qué sirve esto. Los procesos ciliares y en los valles se producen humor acuoso. Pero adicionalmente le quiero poner otra funcionalidad a los procesos ciliares. La figura me lo dice. Porque es que tengo un cristalino que está mantenido. Tengo este cristalino que por lo que veo, él tiene una pared, por digamos, un vecino anterior, que es el iris, y un vecino posterior, que va a ser el humor vítreo y el espacio de la cámara vítrea. Pero él se mantiene en su posición 1, por la presión que hay en los dos líquidos, pero también porque hay una fibra, y esas fibras que nacen de los procesos ciliares y que van hacia el cristalino, le digo fibras del ligamento suspensorio del cristalino. Va desde los procesos ciliares hasta el cristalino. Función de los procesos ciliares, sirven de inserción a las fibras del ligamento suspensorio del cristalino para darle suspensión o fijación al cristalino. ¿Listo? Quedamos ahí, mañana seguimos. Mañana seguimos con globo ocular y terminamos globo ocular. Y la idea es que jueves y viernes, miércoles y jueves, ¿mañana qué? Sí, jueves y viernes vamos a terminar oído, y la otra semana nariz con columna vertebral.